hablar de qué es el minimalismo, porque esta es una corriente nueva y mucha gente no sabe exactamente de qué se trata. Primeramente quiero decir, el minimalismo es un movimiento, una corriente de pensamiento, una forma de vivir, se podría decir, un estilo de vida, pero no es una ideología política, porque a lo mejor alguien puede confundir con ideología política o algo específico. Son muchas cosas en general. Lo esencial del minimalismo es tratar de reducir al máximo la cantidad de cosas que tenemos, que muchas veces no son necesarias. Todo lo que se pueda desechar o hacer circular o transferir a una otra persona o vender es lo ideal para el minimalismo. Tener la menor cantidad de cosas y más espacios, más aire, digamos. El minimalismo se originó en los años 60. Se originó en el arte, en la pintura, en la escultura, también en la música. En el arte fue muy famoso porque se caracterizó por las rectas, los símbolos geométricos, las pinturas muy abstractas. La característica principal del minimalismo es que no solamente el pintor, el artista tenía un gran valor, sino que el espectador también, porque lo que hacía el artista es hacer una serie de rasgos, de pinturas, de símbolos, y era el espectador el que lo interpretaba. Si a alguien le interesa, lo invito a que lea sobre eso, porque es muy, muy interesante ese fenómeno. Ese fenómeno empezó en Estados Unidos, pero también en Europa. Hubo ingleses y rusos que estuvieron un poco involucrados en el minimalismo, en el arte. Y también en la música fue muy importante. Como estilo de vida, como dije antes, lo que significa es vivir una vida sencilla sin demasiadas cosas innecesarias, sino las cosas mínimas, porque la sociedad hoy en día lo que hace es tratar de vendernos todo el tiempo algo. Si tenemos un teléfono un celular de lo más moderno, siempre nos va a pedir de comprar el nuevo modelo que tiene una cosita más. Y siempre estamos consumiendo todo el tiempo. Y el minimalismo va contra eso, o sea, consumir lo mínimo necesario y de esa manera ahorrar dinero, tener más espacio, tener más tiempo, tener menos cosas para limpiar. Uno de los, digamos, que ya en los años 60 se oponía al consumo era Marcuse, que era un pensador alemán y que fue muy seguido en los años 60. Algunos dicen que es uno de los influencers de aquella época, o que tuvo un montón de seguidores y que fue uno de los que por ahí influenció el 68 francés, la famosa época del 68, ¿no? En el cual estaba ese lema famoso, la imaginación al poder, de los jóvenes de aquella época. Y Marcuse atacó muchísimo a la sociedad de consumo. O sea, él decía que el hombre se había convertido en un elemento de la sociedad de consumo y que era manipulado psicológicamente para que consumiera más. El alma del hombre estaba metida en su auto, en su coche, en su cocina, en su refrigerador, en las cosas que él tenía. Eso le daban valor. O sea, si tenía una casa más grande, el hombre era mejor. Cuando hablo de hombre me refiero al ser humano, hombre o mujer. Era mejor si tenía un coche más grande, era mejor, o era más poderoso, era más inteligente. Todo basado en las cosas que tenía. Un poco la realidad, ¿no? Porque la realidad es esa, sobre todo en países como Estados Unidos. La gente se valora por lo que tiene, no por lo que es realmente. En esa época lo que pasó es que hubo muchos seguidores de Marcuse, muchos movimientos sociales, como dije antes, pero también hubo gente que individualmente lo tomó muy seriamente este tema y se alejó de las ciudades, se fue a vivir a las campañas, consumir menos, casas más chicas, plantar sus propios alimentos, ¿no? Plantar verduras, vegetales, legumbres, frutas, inclusive gente que tenía hasta animalitos, ¿no? Cabras o animalitos pequeños, para tener sus leches, sus gallinas y todo eso, ¿no? Tener sus huevos. Todo eso llevó a la gente a hiciera una vida más sana, un movimiento bastante interesante. Lamentablemente fue muy
atacado, lógicamente, porque a la sociedad capitalista no le conviene un movimiento de esta naturaleza, y entonces con el tiempo fracasó, pasó de moda, un poco como los hippies, ¿no? Y quedó fuera de época. Actualmente ese movimiento está volviendo, quizá por las grandes crisis sociales de los años 2008, de esa época, sobre todo en Estados Unidos, donde realmente la gente perdió muchísimo dinero. La gente gastaba mucho más dinero del que tenía con las tarjetas de crédito, y después cuando hubo que pagar los intereses, mucha gente se fue a la bancarrota, no los pudo pagar. Entonces, quizás a partir de eso, pienso yo, muchos volvieron a la idea esta del minimalismo. No es necesario tener casas tan grandes, porque también en Estados Unidos hay un fenómeno muy importante, que las casas, no me acuerdo exactamente qué fecha, pero en los años 60, 70 las casas tenían como máximo 1.700 una casa tipo, y a partir de la época del 90 empezaron a tener más de 2.000, 2.300, 2.400. Eso implica tener más muebles, tener más gastos, más consumo de electricidad, una serie de cosas que son bastante caras y que mucha gente no las puede soportar, sobre todo la gente joven, realmente no llega a soportarlas, y sobre todo muchos que se tienen que terminar de pagar sus estudios, tienen que vivir de otra manera, menos estresante también. Y eso llevó, bueno, que en este momento el movimiento está de vuelta en boga. Una cosa muy importante de destacar es que no es necesario llegar a ser hippie para ser minimalista, ni transformarse en ser medio raro, sino que el minimalismo, al contrario, es gente que puede tener mucho dinero o tener muchas comunidades, tener un penthouse, tener lo que sea, pero tener la menor cantidad de cosas, la menor cantidad de decoraciones, todo muy simple, una mesa, una alfombra. Hay gente que no tiene ni mesa, justamente como no la necesita, usa el lugar, el espacio para meditar. El otro día estaba viendo un video justamente de minimalismo, un joven que compró un departamento pequeño, un estudio, pero con una vista hermosa de Nueva York. Imagino que debe ser carísimo, por más que era pequeño. Y él no puso ninguna mesa, directamente dejó una alfombra, y a las mañanas se dedica a meditar y mirar por la ventana una vista preciosa que tiene desde ese departamento, y eso es lo que hace. Y a mí me pareció impresionante, porque realmente yo creo que ni la mesa más lujosa del mundo puede reemplazar eso que él tiene. Y eso es un poco el minimalismo, o sea, tener pequeñas cosas, valorarlas, lo que uno tiene, y que sean cosas así lindas, que valgan la pena. Creo que el tema da para mucho, hay mucha gente que puede leer libros y cosas, muchos detalles en Google o en la computadora. En el próximo video voy a hablar un poco con más detalle, y después daremos algunas reglas para tratar de disminuir la cantidad de bienes que tenemos.